Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Estamos hoy en nuestro Instagram Live correspondiente al día de hoy y estamos también transmitiendo en vivo por Facebook Live a través de la página de la Clínica Colmena Fertilidad. Y antes de comenzar, mientras vamos esperando que se vayan incorporando pacientes o personas que quieran participar en nuestro live, quisiera comentarles lo siguiente. Es importante que nosotros mantengamos, número uno, la calma, número dos, el aislamiento social, que es fundamental para que nosotros podamos controlar esta pandemia mundial que está afectando a toda la raza humana. Siempre tener el tapaboca cuando vayamos a salir, si tenemos que ir a trabajar o algo en específico, pero siempre guardar el aislamiento social y sobre todas las cosas el lavado de manos. El lavado de manos es fundamental para nosotros poder prevenir esta enfermedad que está azotando a todo el mundo y nosotros no estamos excluidos de eso. Nosotros como personal sanitario también estamos involucrados directamente en la prevención. Entonces, terminado esto y con mucha conciencia, quiero que analicen estas cosas que están pasando. Vamos a esperar que se incorpore más gente al live, tanto por Facebook de la Clínica Colmena Fertilidad y tengo por aquí la Clínica Colmena Fertilidad y por acá el Instagram Live, entonces los dos, entonces voy a tener una sola visión para ir hablando muy amenamente, ¿no? Hoy hablaremos sobre un tema bastante fascinante, o sea, uno de los temas que a mí más me fascina, mucho. Y un tema que afecta a muchas mujeres. Entonces, vamos a hablar hoy sobre una patología ginecológica, que nosotros los ginecólogos la vemos muy frecuente en nuestro quehacer diario, que es el famoso síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno complejo caracterizado principalmente por una hiperandrogénesis, una anovulación crónica, y es una de las endocrinopatías más frecuentes en las mujeres en la edad reproductiva, con una incidencia que oscila aproximadamente entre el 5 a 10%. El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad que básicamente se enfoca en un aumento de la relación de dos hormonas que están involucradas en la ovulación, que es la LH y la FSH. La LH, la hormona luteinizante, y la FSH, la hormona folículo estimulante. Estas dos hormonas se aumentan, sobre todo la LH, y esto produce que el ovario se agrande, se aumente de tamaño, y este aumento de tamaño del ovario hace que se produzcan múltiples folículos en la periferia del ovario, lo que condiciona ese aumento y a esa anovulación crónica que es característica, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico entonces está conformado, para englobarlo y ir hablando más de ello, en unos trastornos que vamos a enfocar desde el punto de vista reproductivo, unas complicaciones metabólicas que se dan producto de este síndrome, incluso trastornos psicológicos y unas complicaciones obstétricas en aquellas pacientes que ya logran embarazarse. Entonces, la edad, la prevalencia, como lo dije anteriormente, es del 5 al 10% y varía según el criterio de diagnóstico. Lo más característico es la anovulación crónica. Las pacientes no ovulan, o sea, no le viene la menstruación. Son pacientes que tienen ciclos oligomenorreicos. ¿Qué significa eso? Que son ciclos no regulares, son menstruaciones que llegan cada 3 meses, 6 meses, incluso pueden tener una anovulación tan crónica, oligomenorreica, que no se produzca la menstruación espontánea. Entonces, cada paciente tiene unas características fenotípicas, ¿no? Entonces, estas pacientes son pacientes que van a tener una clínica muy característica. Esa clínica está dada principalmente
por unos criterios que se establecieron. Los primeros criterios se establecieron en el año 90, luego en el 2003 por los famosos criterios Rotterdam, donde se estipulaban varios tipos de manifestaciones clínicas que presentaban las pacientes, y la última que fue en la Asociación Internacional de Exceso de Andrógeno, que también hizo una clasificación. Pero básicamente el síndrome de ovario poliquístico se manifiesta en las mujeres con varias tipos de características fenotípicas. Son mujeres que sufren de hirsutismo. El hirsutismo es la salida de vello en sitios que no son normales de salir, como por ejemplo labio superior, mentón, complejo areola-pezón, línea media infraumbilical, y en algunos casos la acción de los andrógenos, porque como son estados hiperandrogénicos, hay producción exagerada de andrógenos, puede haber hipertrofia del clítoris, y esta hipertrofia del clítoris puede haber por efecto de la virilización de estos andrógenos, la virilizan el clítoris y lo aumentan de tamaño. Otra característica de estas pacientes, que son pacientes obesas, son pacientes que son gorditas, por decirlo muy jocosamente, son pacientes gorditas, y estas pacientes tienden a tener también estados de hipercolesterolemia, o sea, colesterol alto, triglicéridos altos, e incluso algunas de estas pacientes pueden tener un trastorno metabólico que es característico de los estados hiperandrogénicos, que es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, que es un estado prediabético. Entonces, tanto los estados hiperandrogénicos, que son los que acabo de comentar, que también quería comentar, otra característica de esos estados hiperandrogénicos es la famosa alopecia androgénica. ¿Qué es la alopecia androgénica? Es la caída del cabello espontánea producto del exceso de andrógeno. Entonces, son mujeres gorditas que tienen vellos aberrantes en otros lados, en lo que les acabo de decir, se les cae el cabello constantemente, incluso pueden tener áreas del cuero cabelludo con alopecia muy focal, y lo más importante es la resistencia a la insulina. Cuando se produce esa resistencia a la insulina, hay una relación directamente proporcional entre el estado hiperandrogénico y la resistencia a la insulina, que se convierte en un ciclo vicioso. Entonces, a medida que sabemos, hay también otros factores que están involucrados en eso. Por supuesto, los factores genéticos, con algún tipo de genes que pueden afectar la predisposición para generar esto, factores ambientales, intrauterinos, extrauterinos, y, como lo dije anteriormente, la hiperinsulinemia. Esto es uno de los factores que más afecta. Entonces, dentro de los factores ambientales puede haber factores que pueden afectar directamente al sistema fetal reproductivo, y otros que pueden afectar directamente el sistema metabólico fetal. Entonces, dentro del sistema metabólico fetal reproductivo pueden afectar a nivel hipotalámico el aumento del LH, un efecto adrenal con el aumento de la androstenediona, y hay un impacto directo sobre la folículogénesis a nivel fetal, y eso puede condicionar ya a la niña, cuando ya se desarrolle, a padecer de esta patología. Y a nivel del sistema metabólico fetal puede haber una resistencia a la insulina, aumento de la secreción, aumento de la grasa visceral, y este tipo de pacientes son muy características, porque esas pacientes, cuando ya se desarrollan y tienen su edad reproductiva y se embarazan, pueden complicarse esos embarazos, produciendo diabetes mellitus, trastornos hipertensivos del embarazo, obesidad y embarazo, puede también condicionar a que el feto tenga efectos a nivel del feto neonatal, como son la macrosomía fetal, y eso es algo que debemos nosotros tomar en cuenta si alguna de ustedes tiene alguna de estas manifestaciones que estoy comentando. Entonces, la resistencia a la insulina, que es una de las cosas más importantes que se dan en este síndrome, se da básicamente en la mayoría. La mayoría tienen estos trastornos. Entonces, estos trastornos están presentes entre el 65 y 70% de las mujeres, ¿no?
con una disminución de la capacidad de la insulina de hacer sus efectos biológicos en los tejidos diana. O sea, los tejidos diana son los tejidos donde hace efecto la insulina, como es el músculo liso, el hígado y el tejido adiposo. Entonces, la resistencia a la insulina en pacientes con síndrome de ovario poliquístico son características a nivel exógeno, con una obesidad en más del 50% de las pacientes, y a nivel endógeno puede generar, como dije, efectos a nivel de los receptores insulínicos, y esto produce falla de la secreción de insulina normalmente. Dentro de estas manifestaciones clínicas, las que acabo de comentar, las alteraciones metabólicas, las alteraciones del ciclo menstrual, las dermatológicas, que es algo importantísimo, como es el acné. El acné es característico. Entonces tenemos una paciente que tiene acné, tiene hirsutismo, salida de vello en sitios donde normalmente no sale. Tenemos una paciente obesa. Tenemos otra característica de esas pacientes, que son la acantosis nigricans. La acantosis nigricans son la coloración negra, producto por el metabolismo de los melanocitos, coloración negra en las axilas, cuello, entrepierna, alopecia areata, y los trastornos del ciclo menstrual, oligomenorrea, anovulación y incluso la menorrea, la ausencia completa de la menstruación. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico? Bueno, el síndrome de ovario poliquístico, a través de estos criterios que acabo yo de mencionar, los criterios de Rotterdam, que son los que están vigentes actualmente, conjuntamente con la Asociación Internacional de Exceso de Andrógeno, que tienen también una clasificación, nosotros establecemos un diagnóstico clínico con un diagnóstico desde el punto de vista de laboratorio y un diagnóstico desde el punto de vista de imágenes diagnósticas. Entonces, dentro del protocolo que tenemos nosotros para poder diagnosticar el síndrome de ovario poliquístico, tenemos una herramienta que tenemos nosotros los ginecólogos cuando van a nuestra consulta, que es la ecografía. La ecografía pélvica transvaginal, nos permite a nosotros poder evaluar la ecoanatomía del ovario y nosotros determinar, de acuerdo a las medidas y el volumen ovárico, la cantidad de folículos que existe a nivel de la periferia, y nosotros poder determinar si existe o no un ovario de aspecto poliquístico. Como decían nuestros profesores de ginecología, es un ovario que a nivel ecográfico, desde el punto de vista ecográfico, se ve como si fuese una rueda de carreta. Entonces se ven los puntos alrededor, y esos puntos son los que provocan todas estas manifestaciones que acabo de mencionar, ¿no? Los folículos que aumentan, entonces produce todos estos problemas metabólicos. Otra cuestión importante es que el diagnóstico también nosotros lo acompañamos a través de unos exámenes hematológicos con mediciones hormonales, testosterona, 17 hidroxiprogesterona, y nosotros vamos determinando allí con la clínica también. El tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico es un tratamiento hormonal, donde nosotros utilizamos la anticoncepción hormonal combinada conjuntamente con algo fundamental, que es lo principal, que es la mejora de la calidad de vida. Nosotros debemos mejorar la calidad de vida. Incluso hay pacientes que solamente cambiando sus hábitos alimenticios inmediatamente vuelven a regularizar sus ciclos sin ningún problema. Entonces, concluyendo, para entrar en la fase de preguntas y respuestas acá, que ya estoy viendo bastantes preguntas por acá, por Instagram Live y por el Facebook, para ir contestando, vamos a concluir. Entonces, el síndrome del ovario poliquístico es un síndrome, una enfermedad endocrino-metabólica que puede afectar a las mujeres en la edad reproductiva, produce anovulación, son pacientes fenotípicamente características, gorditas, con vellos en otros lados, coloración en las axilas de color negro, acantosis nigricans, y lo más importante son los trastornos del ciclo menstrual, que eso puede condicionar a otros estados. El diagnóstico lo hacemos a través de la ecografía, y el tratamiento, por supuesto, tienes que venir a una consulta ginecológica para nosotros dar el tratamiento que debe ser. Entonces, vamos a comenzar contestando algunas preguntas.
voy a ir viendo acá. Bueno, saludamos a toda la gente. Ya espérate un segundo. Saludamos a todos los que se acaban de unir. Les envío un gran abrazo a todos. Doctor, buenas tardes. Quisiera saber dónde se pueden conseguir los tapabocas. Muy bien, bueno, los tapabocas me imagino que en las farmacias, incluso algunos centros gubernamentales lo están regalando. Esa pregunta es importante, aunque no se refiera al síndrome de ovario poliquístico. Entonces, aquí estamos con otro. Vamos a ir viendo. Aquí dice: mi sobrina tiene un síndrome de ovario poliquístico, obesidad, y le han mandado metformina. Muy importante, eso es bastante interesante. La metformina es uno de los tratamientos que nosotros utilizamos para prevenir el estado prediabético. Nosotros le damos metformina a las pacientes. Incluso la metformina está comprobada que puede influir directamente sobre la fertilidad y lograr ciclos y tasas de embarazo bastante importantes a aquellas pacientes que se someten al tratamiento de síndrome de ovario poliquístico, no solamente con anticoncepción hormonal combinada, sino agregándole metformina o espironolactona o otro tipo de antidiabéticos que utilizamos. ¿Ve? Aquí dice metformina y anticonceptivo N35, ¿qué opinas? Y bueno, nosotros siempre manejamos dos esquemas. Podemos manejar esquemas de anticoncepción hormonal combinada con ciproterona, podemos manejar esquemas con gestágeno como el Dianoges y con la drospirinona también la utilizamos. Pero el acetato de ciproterona más etinilestradiol ha dado muy buenos resultados, sobre todo para controlar el crecimiento de los folículos y mantener esa ingesta de anticonceptivos durante un tiempo determinado sin descanso. Pero un buen tratamiento anticonceptivo, una buena toma de la metformina de acuerdo a su índice de masa corporal y el mejoramiento de los hábitos alimenticios, eso es fundamental para que esa paciente pueda lograr un equilibrio y pueda quedar embarazada espontáneamente. Una de las cosas bastante interesantes del síndrome de ovario poliquístico es que son pacientes que tienen una hormona que dentro de la reserva ovárica, yo hablé de eso la vez pasada, es la hormona antimuleriana. Entonces estos pacientes tienen una hormona antimuleriana bastante elevada. Entonces uno dirá, bueno, pues tienen una hormona antimuleriana elevada, a lo mejor esta paciente tiene una buena reserva, y no es así. O sea, la calidad ovocitaria de esos ovarios, que aunque tengan mucho folículo, no es igual a una paciente normal sin síndrome de ovario poliquístico, porque hay otros efectos, hay otros elementos que afectan directamente el desarrollo de un buen óvulo, de un buen ovocito y la calidad del mismo. Entonces eso es importante. La consulta puedes llamar directamente a la clínica y con gusto nosotros te damos el costo, ¿no? En verdad no tengo ahorita pero hay consultas incluso gratuitas para las pacientes para que vengan para acá en la parte de fertilidad. ¿Para qué es la espironolactona? Bueno, lo dije anteriormente, es un tratamiento que nosotros utilizamos para controlar el síndrome metabólico, sobre todo en esas pacientes que tienen una gran cantidad de surtismo importante, acné. Entonces utilizamos la espironolactona, que es un tratamiento así como la metformina, que nos ayuda a controlar ese estado de la hiperandrogénesis. Bueno, vamos a ver si hay otra pregunta. Esperamos un ratito. Ya van a ser las 6:20 acá. La metformina, sí, aquí hay otra pregunta que dice: ¿la metformina ayuda a bajar de peso? Ayuda a bajar de peso, sobre todo controlar esos estados prediabéticos. Esos estados prediabéticos que condicionan a la mujer, por supuesto, a otras patologías como patologías vasculares, ¿no? Perdón, quiero recalcar algo, ¿no?, que se me había olvidado y me gustaría comentárselo.
No es lo mismo una diabetes en una mujer que una diabetes en un hombre. No es lo mismo un infarto en una mujer que un infarto en un hombre. O sea, las patologías cardiovasculares y metabólicas tienen un efecto catastrófico a nivel de la mujer. Entonces, cuando yo a veces veo en mi consulta que me llegan pacientes y me dicen, y yo les digo, vienen por ciclos irregulares, tienes vello en otro lado, y me dicen, lo normal, doctor, aquí arriba siempre he tenido bigotico, me dicen, siempre he tenido bigotico y tengo la cara terciopelada. Entonces, eso no es normal, y se me cae el pelo, lo normal. No, eso no es normal. Si tú tienes eso, tienes que ir a tu ginecólogo, venir a mi consulta sin problema, y con gusto nosotros te tratamos acá. Una pregunta, yo tengo miomas en el endometrio y ya las pastillas no me controlan el periodo que puedo dar. Fíjate una cosa, si tienes miomas en el endometrio, eso pueden ser dos cosas: miomas submucosos, que ya hablaremos en otro live, pero te lo contesto ahorita, miomas submucosos o pólipos endometriales. Cuando los pólipos endometriales, los miomas submucosos, son muy vascularizados, el endometrio, que es la capa que internamente reviste internamente el útero y que se descama periódicamente por acción hormonal, y por eso se produce la menstruación. Cuando hay estos elementos patológicos que afectan la armonía que existe dentro de la cavidad uterina, esos elementos están muy vascularizados. Entonces, cada vez que se descama el endometrio, lleva parte de esa neovascularización que existe a nivel de los pólipos o miomas, y el sangrado aumenta. Entonces, por eso se producen los llamados sangrados uterinos anormales o hemorragias uterinas anormales, o como antiguamente se llamaba, hemorragias uterinas disfuncionales. Entonces, es importante que si tú tienes eso, debes ir a un ginecólogo, incluso optar por una histeroscopia, que es un método diagnóstico mínimamente invasivo. Nosotros introducimos una cámara, yo introduzco una cámara, observo, y si existe ese problema lo trato de resolver de una vez. Pero es importante que vayas. Eso también se puede diagnosticar visualmente a través de ecografía, pero el método más fidedigno para poder dar con el diagnóstico de pólipos o miomas en el útero, o sea, dentro de la cavidad uterina, es a través de la histeroscopia o la histerosonografía, acompañada de la sonda vaginal. Bueno, entonces, espero que haya quedado clara la mayoría de las preguntas. Si tienen otras, me las pueden hacer llegar por correo, o contacto@doctoralvaroduran.com o contacto@clinicacolmena.com. ¿Ok? De todo modo, al final ahí pueden conseguir la información. Entonces, ya para despedirnos, les recuerdo utilizar el tapaboca, y espero que la que me preguntó dónde lo venden la pueda conseguir. Utilizar el tapaboca si van a salir. Aislamiento social y el lavado de las manos, que es fundamental. Quédate en tu casa, no salgas. Sale para lo estrictamente necesario, pero esto lo controlamos todo con solidaridad, amor y sobre todas las cosas honestidad, ¿ok? Entonces, les envío un gran abrazo, espero que todo esto pase pronto, y a medida que vaya pasando este tiempo vamos a ir aquí una última pregunta. ¿Se puede destruir así o con operaciones? Sí, se puede destruir, como le dije, a través de la histeroscopia. Bueno, me despido con un gran abrazo, muy buena tarde. Fue para ustedes el doctor Álvaro Durán, director científico de Colmena Fertilidad, acá en Bucaramanga, Colombia, y estamos completamente a su orden para lo que deseen. Que pasen una feliz y hermosa tarde, en compañía de sus seres queridos que deben estar con ustedes en el aislamiento social. Un gran abrazo, felicidades.